Bienvenidos de nuevo al canal. Si es tu primera vez por aquí, nos alegra mucho que hayas llegado, y si eres parte de nuestra comunidad de siempre, gracias por volver una noche más. Este es el espacio donde encontrarás historias de terror que no necesitan monstruos ni fantasmas para hacerte sentir que algo frío te toca el hombro. Aquí el miedo es humano, es real, es el tipo de terror que se queda contigo días después de haber terminado de escuchar. El relato de esta noche es especialmente perturbador, porque habla de algo que cualquier persona que ama a su familia podría entender demasiado bien: el deseo de proteger a los tuyos a cualquier costo. Y lo que pasa cuando ese cualquier costo resulta ser mucho más de lo que imaginabas. Antes de comenzar, si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Activa la campana para que no te pierdas ningún relato. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad del mundo nos estás escuchando esta noche. Nos encanta saber desde dónde llega nuestra comunidad. Sin más, apaga la luz, ponte cómodo, y acompáñanos esta noche en Chaitén, sur de Chile, invierno de 1998. Esta es la historia del abuelo que negoció con la bruja del pueblo y pagó con la vida de su nieto. Nadie en Chaitén hablaba de Herminia Vargas en voz alta. Se murmuraba su nombre entre dientes, como se pronuncia el de alguien que puede escucharte aunque esté a kilómetros de distancia. Los niños la llamaban la Señora del Cerro, y cruzaban al otro lado de la calle cuando pasaban frente a su casa, una construcción de madera oscura que olía a hierbas quemadas y humedad antigua, encajada entre dos álamos, al final del camino de tierra que bordeaba el río Blanco. Los adultos, en cambio, fingían que no existía. Era más fácil así, más seguro. Pero Aurelio Mansilla sí sabía de su existencia. La conocía desde hacía 32 años. Y en enero de 1998, cuando su nieto Matías cumplió 9 años con una tos que los médicos de Puerto Montt no lograban explicar, Aurelio tomó su sombrero de paño, enfrentó la lluvia del sur y caminó hasta esa casa por primera vez en décadas. Si te gusta este tipo de historias, que mezclan el terror real con lo más profundo del alma humana, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ningún relato. Cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo esto esta noche. Ahora, sigamos. El invierno de 1998 llegó a Chaitén con una brutalidad inusual, incluso para esa región acostumbrada a la lluvia interminable. Desde junio el cielo se mantuvo cerrado, gris como el vientre de una ballena varada, y el viento bajaba del volcán con un silbido que los viejos del pueblo reconocían como mal augurio. Las calles de tierra se convirtieron en ríos de barro que se tragaban las botas. El río Blanco creció hasta casi rozar el puente de tablones que conectaba el barrio de arriba con la escuela. Las familias se encerraban temprano, calentaban sus casas con leña de coihue y miraban la televisión cuando la señal lo permitía, que no era siempre. La vida en Chaitén en esa época era así, pequeña, lenta, dependiente del clima y de la voluntad de Dios, o de lo que fuera que gobernara esas montañas oscuras. Aurelio Mansilla tenía 68 años y había vivido en Chaitén toda su vida, salvo 2 años que pasó en Valdivia cuando joven, aprendiendo el oficio de carpintero. Era un hombre de pocas palabras, espalda ancha todavía a pesar de la edad, con manos que parecían hechas de madera dura y ojos cafés que habían visto demasiado para asustarse de cosas pequeñas. Había enterrado a su esposa Rosa hacía 8 años, de un paro cardíaco que no le dio tiempo ni de llamar a la ambulancia. Había criado solo a su hijo Rodrigo, quien a los 28 se había casado con Carmen Leal, una mujer de Futaleufú, y juntos habían tenido a Matías, el único nieto de Aurelio, el centro gravitacional de sus últimos años. Matías era un niño brillante, de esos que hacen preguntas que incomodan a los adultos. Tenía el cabello negro de su madre y los ojos inquietos de su abuelo, y desde pequeño había mostrado una capacidad de observación que sorprendía a los maestros de la escuela. Pasaba horas dibujando mapas imaginarios, construyendo casas de palitos en el patio de la casa de Aurelio, escuchando las historias que el viejo le contaba sobre el pueblo
sobre el río, sobre los animales del bosque. Entre ellos había una complicidad silenciosa que no necesitaba muchas palabras. Aurelio lo miraba jugar y sentía que tenía una razón concreta para seguir despertando cada mañana. Por eso, cuando a finales de octubre Matías comenzó a toser, nadie le dio importancia. Era el inicio del invierno. Los resfríos eran parte del paisaje igual que el barro y el viento. Carmen lo abrigó más, le preparó té de boldo con miel, lo mantuvo en casa unos días. Pero la tos no cedió. Fue ganando profundidad, instalándose en el pecho del niño, como algo que había llegado para quedarse. El pediatra de Chaitén, el doctor Fuentes, lo revisó 2 veces y recetó antibióticos que no hicieron nada. En noviembre los llevaron en el ferry hasta Puerto Montt, donde un especialista en el hospital base los tuvo 3 días haciéndole radiografías, análisis de sangre, pruebas de espirometría. Los pulmones del niño aparecían en las imágenes con pequeñas opacidades que los médicos describían con cautela, usando palabras técnicas, que esquivaban la verdad como se esquiva un pozo en la oscuridad. No es tuberculosis, dijo el especialista, el doctor Arenas, mirando las placas con el ceño fruncido. No es asma, no es fibrosis. Hay inflamación, pero no encontramos agente infeccioso. Necesitamos más exámenes. Rodrigo y Carmen volvieron a Chaitén con el niño, con una carpeta de resultados y sin respuestas. Matías tosía menos en Puerto Montt, o eso creyeron. En cuanto el ferry entró en el canal y apareció en el horizonte el perfil oscuro del volcán Corcovado entre las nubes, el niño empezó a toser de nuevo, primero suavemente, luego con esa tos seca y hueca que resonaba en las paredes de madera de la casa, como el golpe de un martillo en una tabla vieja. Aurelio escuchaba esa tos desde su cuarto, que daba al pasillo, y no dormía. Se quedaba mirando el techo, siguiendo con los ojos las grietas de la madera, escuchando la lluvia en el techo de zinc, y la tos del niño alternándose en un ritmo que lo estaba volviendo loco de a poco. Pensaba en Rosa, en cómo había muerto tan rápido que no hubo tiempo de hacer nada. No quería volver a sentir eso, no con Matías, no con el niño. Fue en esas noches de insomnio cuando empezó a pensar en Herminia. No era algo que se decidiera de un día para otro. Era más bien como una corriente subterránea que había estado ahí siempre, esperando que el nivel del agua bajara lo suficiente para hacerse visible. Aurelio conocía a Herminia Vargas desde 1966, cuando él tenía 36 años, y ella ya era una mujer de edad difícil de precisar, de esas que parecen haber nacido viejas. Vivía sola en esa casa al borde del río, cultivaba un huerto enorme con plantas que nadie del pueblo sabía nombrar, y tenía la reputación de saber cosas. No de manera espectacular ni llamativa. Era algo más silencioso que eso, más amenazante. Sabía cuándo iba a morir el ganado antes de que los animales mostraran síntomas. Sabía qué mujeres del pueblo estaban embarazadas antes de que ellas mismas lo supieran. Sabía, según decían algunos, lo que la gente había hecho en secreto, las deudas no pagadas, los engaños, los rencores guardados en el fondo del corazón como piedras en el barro del río. Aurelio la había visitado una sola vez, en 1966, cuando su esposa Rosa llevaba 2 años intentando quedar embarazada sin éxito, y los médicos no encontraban explicación. Había ido de noche, con vergüenza, convencido de que era una estupidez. Herminia lo había recibido sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando. Le había dado un té amargo que olía a tierra mojada, y le había dicho que volviera en 3 lunas. No le había cobrado nada esa vez. 4 meses después, Carmen estaba embarazada. Aurelio nunca había hablado de eso con nadie, ni con Rosa, a quien le dijo que simplemente habían tenido suerte. El secreto lo había cargado durante 32 años como se carga una deuda que uno finge haber olvidado, pero que aparece en sueños de vez en cuando. Ahora, escuchando toser a Matías en el cuarto de al lado, el viejo comprendió que había llegado el momento de volver. El camino hasta la casa de Herminia era de unos 4 kilómetros desde la casa de Aurelio.
siguiendo el río Blanco hacia arriba, por un sendero que en verano era transitable, pero en invierno se convertía en una trampa de barro y raíces. Aurelio salió una mañana de martes, cuando Rodrigo estaba trabajando en el aserradero y Carmen había llevado a Matías al consultorio para su control semanal. Dijo que iba a comprar tablas para reparar el corredor. Nadie le preguntó nada. El frío de ese día tenía una consistencia física, casi sólida, del tipo que mete los dedos por las costuras de la ropa y encuentra la piel sin esfuerzo. La lluvia había parado la noche anterior, pero el cielo seguía cerrado, con nubes bajas que rozaban las copas de los árboles, y el sendero junto al río era exactamente tan malo como Aurelio recordaba. Caminó despacio, con cuidado, golpeando el suelo con un palo de canelo que usaba de bastón. El río corría a su derecha, turbio, rápido, con el color café oscuro de la tierra que arrastraba desde las laderas. Los helechos a los costados del sendero eran enormes, brillantes de humedad, y entre ellos crecían hongos de colores que Aurelio no supo nombrar. Llegó a la casa de Herminia pasadas las 10 de la mañana. La construcción era exactamente como la recordaba, quizás más oscura, con la madera más hinchada por los años de lluvia, pero igual de intimidante en su silencio. El huerto seguía ahí, más denso que antes, con plantas que trepaban por la cerca de madera y se derramaban hacia el sendero. Aurelio reconoció algunas: romero, menta, ruda. Las demás eran un misterio. Llamó a la puerta 2 veces. Herminia abrió antes del tercer golpe, como si hubiera estado parada detrás de la puerta esperando. Tenía 80 años y tenía uno, quizás más. Era pequeña, encorvada, con el cabello blanco recogido en una trenza que le caía sobre el hombro. Sus ojos eran negros y tenían la particularidad inquietante de no moverse cuando hablaban contigo, de mantenerse fijos como si estuvieran viendo algo detrás de tu cara y no tu cara misma. Aurelio Mansilla, dijo sin asombro, con la misma neutralidad con que se diría llueve o hace frío. Sabía que ibas a venir. Buenas, señora Herminia, dijo él, y se sorprendió de que la voz le saliera firme. Entra, dijo ella. Tengo el agua caliente. El interior de la casa olía a madera húmeda, a hierbas secas, a algo más dulce y más oscuro que Aurelio no logró identificar. Había manojos de plantas colgados del techo, frascos de vidrio alineados en los estantes con contenidos de colores que iban del amarillo pálido al negro absoluto. Una cocina a leña que calentaba el espacio con una generosidad que contrastaba con la frialdad del exterior. En el centro de la habitación principal había una mesa de madera con 2 sillas. Herminia señaló una de ellas. Aurelio se sentó. La vieja sirvió 2 tazas de algo oscuro que olía a tierra y a eucalipto y puso una frente a él. Él no la tocó. Mi nieto está enfermo, dijo directamente, porque no tenía sentido rodear el asunto. Los médicos no saben qué tiene. Lleva 2 meses tosiendo y se está poniendo peor. Herminia lo miró fijo. No respondió de inmediato. Tomó su taza, bebió despacio, con la calma de alguien que vive fuera de la urgencia de los demás. ¿Cuántos años tiene el niño? 9. Cumplió en octubre. ¿Nació aquí, en el pueblo? En Puerto Montt, pero vive aquí desde los 2 años. La vieja asintió lentamente, como si eso confirmara algo que ya sabía. Luego fijó los ojos en Aurelio con una intensidad que el viejo sintió físicamente, como una presión leve en el pecho. Sé lo que tiene el niño, dijo, y sé lo que me vas a pedir. Aurelio no respondió. Esperó. Lo que me vas a pedir tiene un precio, Aurelio. Y esta vez no va a ser fácil. Afuera, el río Blanco seguía corriendo con su sonido constante y oscuro, y la lluvia comenzó de nuevo, golpeando el techo de zinc de la casa con un ritmo que sonaba, en ese momento, demasiado parecido a una cuenta regresiva. Los días que siguieron a esa primera visita, Aurelio los vivió en un estado de disociación que nunca antes había experimentado. Volvió a casa aquella mañana con un frasco pequeño de vidrio oscuro que Herminia le había dado,
instrucciones precisas sobre cómo administrárselo a Matías, y una frase que se clavó en algún lugar entre sus costillas, y no lo soltó más. Esto es el comienzo, no el final. Lo que das a cambio no siempre sabes que lo estás dando hasta que ya no lo tienes. Herminia lo había mirado de la misma manera que una persona mira a alguien que pregunta algo cuya respuesta ya conoce. Significa que el pago llega cuando llega, dijo. Y que tú ya lo acordaste hace 32 años. Esa noche, Aurelio durmió mal, no por pesadillas, sino por la ausencia de ellas. Un sueño completamente vacío, negro, sin imágenes ni sonidos, que al despertar le dejó una sensación de pérdida que no supo nombrar. Como si algo que había estado guardado en él durante décadas hubiera desaparecido mientras dormía sin que él diera permiso. La tos de Matías mejoró al tercer día de tomar el preparado de Herminia. Fue gradual. Primero apenas perceptible, luego evidente. El niño amaneció el miércoles con los ojos más brillantes y la color de la cara más viva, y Carmen, que le había estado midiendo la temperatura 2 veces al día desde hacía semanas, notó que el cuerpo del niño estaba más fresco, más en sí mismo. El sábado siguiente, Matías salió al patio con sus botas de lluvia y jugó entre los charcos durante 1 hora, algo que no había podido hacer desde octubre. Rodrigo lo atribuyó al descanso y al cambio de medicamento. Carmen dijo que quizás el cuerpo del niño había encontrado solo la manera de defenderse. Aurelio no dijo nada. Escuchó las explicaciones de su hijo y su nuera mientras tomaba su café en la cocina y sintió algo complicado en el pecho. Alivio mezclado con algo que no era exactamente miedo, pero se le parecía mucho. Una premonición sin forma definida. El pueblo de Chaitén, en ese invierno de 1998, tenía unos 4.000 habitantes, distribuidos entre el centro, donde estaban los comercios, la municipalidad, la iglesia y la escuela, y los sectores más periféricos que se diseminaban a lo largo del río y hacia las faldas del cerro. Era una comunidad pequeña, con la dinámica de las comunidades pequeñas. Todo el mundo sabía algo de todo el mundo. Los secretos existían, pero tenían fecha de vencimiento, y las reputaciones se construían y destruían con la misma velocidad silenciosa con que el río cambiaba su cauce después de las crecidas. La figura de Herminia Vargas ocupaba un lugar ambiguo en esa dinámica. Nadie hablaba bien de ella en voz alta, pero tampoco nadie la denunciaba a las autoridades ni intentaba expulsarla del pueblo. Existía en una zona gris entre el rechazo y la necesidad, visitada en secreto por personas que de puertas afuera sostenían que eran racionales y modernas. El alcalde de ese entonces, un hombre llamado Humberto Sea que usaba anorak verde y tenía pretensiones de modernización, había dicho en una reunión municipal que esas prácticas debían ser desalentadas. 2 meses después, su esposa había visitado la casa de Herminia para pedirle algo relacionado con la fertilidad. El alcalde no lo supo nunca, o quizás prefirió no saberlo. Aurelio conocía esas dinámicas perfectamente. Había vivido en ese pueblo toda su vida. Por eso sabía con precisión qué tan peligroso era lo que había hecho. No tanto por las consecuencias sobrenaturales que Herminia había insinuado, sino por las consecuencias completamente humanas y sociales que tendría si alguien se enteraba. Rodrigo era un hombre práctico, desconfiado de todo lo que no tuviera explicación científica, que leía el diario y seguía la política, y habría reaccionado con una mezcla de vergüenza y furia que Aurelio prefería no imaginar. Por eso guardó silencio. Lo guardó con la eficiencia de alguien que lleva décadas practicando ese ejercicio específico. Pero el silencio, en un pueblo tan pequeño, tiene una vida útil limitada. Fue Berta Pizarro quien lo vio. Berta era una mujer de 60 años que vivía a 3 casas de Aurelio. Cuidaba gallinas y tenía la costumbre de madrugar para ir al río a buscar agua limpia para sus plantas, una práctica que en otro contexto habría parecido excéntrica, pero en Chaitén era simplemente una excentricidad más entre muchas. Berta vio a Aurelio aquella mañana de martes caminando por el sendero del río con su bastón de canelo.
en dirección a la parte alta donde vivía Herminia, y lo vio regresar 2 horas después, con un frasco pequeño en el bolsillo del pantalón, lo cual resultaba visible porque el pantalón de Aurelio era de una tela fina que marcaba bien los bultos. Berta no dijo nada ese día, ni al día siguiente. Pero Chaitén era un pueblo que se comunicaba en capas, y la información en esas capas viajaba con una velocidad y una precisión que habría asombrado a cualquier sistema de telecomunicaciones moderno. Para el jueves de esa misma semana, al menos 4 personas del barrio sabían que Aurelio Mansilla había visitado a la señora del Cerro, aunque ninguna de ellas podía afirmarlo con certeza completa, porque ninguna lo había visto directamente. Solo Berta había visto algo concreto, y Berta todavía no había hablado. Pero estaba pensando en hacerlo. Mientras tanto, Matías seguía mejorando. Su apetito volvió con una intensidad que asombró a Carmen, quien empezó a preparar cazuelas más grandes y a comprar más pan. El niño retomó la escuela el lunes siguiente, cargando su mochila con esa manera particular suya de caminar ligeramente inclinado hacia adelante, como si siempre estuviera a punto de echarse a correr. Aurelio lo vio salir por la puerta y sintió algo que en ese momento interpretó como gratitud, pero que con el tiempo comprendería que era otra cosa. El alivio provisional de alguien que ha apostado algo que no puede perder y aún no sabe si ganó o perdió. Esa tarde, Rodrigo llegó del aserradero con una pregunta que Aurelio no esperaba. «Papá», dijo mientras se sacaba las botas de goma en el corredor, «¿tú fuiste a ver a esa vieja del río?» Aurelio no levantó la vista del pedazo de madera que estaba tallando. «¿Qué vieja?» «La Herminia». La Pizarro le dijo algo a la señora Ortega, y la señora Ortega le comentó a Carmen. Berta había hablado. Antes de lo que Aurelio esperaba. «Fui a comprar unas hierbas para el dolor de rodilla», dijo Aurelio con la tranquilidad de una mentira preparada con anticipación. Nada más. Rodrigo lo miró un momento. Era el hijo de ese hombre, y conocía sus silencios mejor que nadie. Pero también era el tipo de persona que prefiere las explicaciones sencillas a las complicadas. «Papá, esa mujer es una charlatana. No quiero que Matías tenga nada que ver con ella». «¿Matías no tiene nada que ver?» «Bien», dijo Rodrigo, y entró a la casa. Pero Aurelio vio en la espalda de su hijo, en la rigidez de sus hombros cuando atravesó la puerta, que la conversación no había terminado. Solo había encontrado una pausa. Y que la próxima vez sería diferente. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo con más fuerza que de costumbre, y el río Blanco bajaba crecido y oscuro a 200 metros de la casa, Aurelio sacó el frasco de Herminia de su escondite en el fondo del cajón de las herramientas, y lo miró a la luz de la ampolleta de 40 watts que iluminaba el galpón. El líquido adentro era de un color entre verde y negro, con algo flotando en el fondo que podría haber sido sedimento vegetal, o podría haber sido otra cosa. Olía, cuando abrió la tapa, a eucalipto y a tierra mojada, y a algo más antiguo que Aurelio no logró identificar. Le quedaban 3 dosis. Herminia le había dicho que eran suficientes, que el niño terminaría el tratamiento y estaría bien. Lo que no le había dicho con claridad, lo que había dejado en esa zona de ambigüedad amenazante donde vivían sus palabras más importantes, era qué pasaría después. Qué forma tomaría el pago que había mencionado. Y cuándo llegaría. Aurelio cerró el frasco, lo volvió a guardar, apagó la luz del galpón y salió a la oscuridad húmeda del invierno de Chaitén. Se quedó parado un momento bajo el pequeño techo del corredor, mirando la lluvia, escuchando el río. Desde el interior de la casa llegó la voz de Matías riéndose de algo en el televisor. Una risa limpia, abierta, de niño sano. Aurelio cerró los ojos. «Ya está hecho», se dijo. «Lo que venga, que venga». No sabía todavía lo que eso significaba de verdad. Febrero llegó a Chaitén como siempre llegaban los febreros en esa región. Con una pausa breve en la lluvia que los habitantes del pueblo llamaban el veranillo de los engaños, unos 10 o 15 días en que el cielo se abría lo suficiente para
mostrar un azul pálido y frío. El volcán Corcovado aparecía en el horizonte con toda su presencia oscura, y la gente sacaba la ropa a secar y aprovechaba de reparar los techos y los caminos antes de que el invierno siguiente empezara a asomarse desde el sur. Matías Mansilla usó ese veranillo para hacer algo que Aurelio recordaría durante el resto de su vida con una precisión dolorosa. Salir al patio con su libreta de dibujo y pasar 2 tardes seguidas dibujando el paisaje. Dibujaba con una concentración total, la lengua entre los dientes, los ojos moviéndose entre el papel y el cerro con un ritmo pausado. Dibujó el río, los álamos, la silueta del volcán, la casa de sus vecinos. En uno de esos dibujos, en una esquina del papel, dibujó una casa pequeña entre 2 árboles con una figura de mujer parada frente a la puerta. Aurelio lo vio cuando recogió la libreta que el niño dejó olvidada en el corredor. «¿Quién es esta?», preguntó señalando la figura. Matías lo miró sin ninguna expresión particular. «Una señora que soñé», dijo. «Tiene los ojos raros. Me mira como si me conociera». Aurelio sintió el frío que no era del clima sino de otra cosa, instalarse en el centro del pecho. «¿Qué más pasa en el sueño?». «Nada. Solo me mira. Y dice que somos amigos desde antes». «¿Desde antes de qué?». El niño se encogió de hombros con la indiferencia absoluta de los 9 años. «No sé. Desde antes». Aurelio devolvió la libreta al niño y entró a la casa. Fue directo al baño. Abrió el grifo de agua fría y se lavó la cara varias veces, más de las necesarias, como si el frío del agua pudiera limpiar algo que estaba más adentro que la piel. Esa misma tarde escribió un mensaje en papel, lo dobló 3 veces y se lo dio a Pancho Vera, un muchacho de 15 años que vivía cerca del río y que a veces hacía mandados, pidiéndole que lo llevara a la casa de la señora que vivía al final del sendero junto al Blanco. Le dio 200 pesos. El mensaje decía: «Necesito hablar esta semana. El niño está soñando con usted». Eso, más que cualquier otra cosa que había pasado en las semanas anteriores, fue lo que le dijo al viejo con una claridad que no admitía interpretación alternativa, que algo había salido mal. O que algo había empezado, exactamente según lo planeado por alguien que no era él. El sendero junto al río era familiar ya para sus botas. Lo recorrió al día siguiente, temprano, antes de que Rodrigo saliera al trabajo, con el pretexto de ir a revisar unas trampas de coipo que había puesto semanas atrás y que nadie en la familia recordaba. El cielo del veranillo seguía abierto, frío pero luminoso, con el volcán visible en el sur como una presencia silenciosa que lo observaba todo. Herminia abrió la puerta antes de que él llamara. Su expresión esta vez era diferente. No exactamente preocupada, porque esa mujer parecía incapaz de preocupación en el sentido convencional, pero había algo en la posición de sus hombros, en la manera en que lo miró cuando entró, que le dijo que la situación había cambiado. «El niño está soñando contigo», dijo Aurelio sin saludos, sentándose en la silla de siempre. «Lo sé», dijo Herminia. «¿Lo sabes porque tú lo estás provocando?». La vieja lo miró fijo. «No soy yo, Aurelio. Eso es lo que vine a decirte cuando me mandaste el papel, aunque ya lo sabías antes de mandarlo». «¿Entonces qué es?». Herminia se sentó en su silla, juntó las manos sobre la mesa y tomó un aliento lento. «El pago que te mencioné empieza de esta manera, no con daño directo, no todavía. Empieza con contacto. El niño fue curado con algo que tiene una naturaleza específica. Esa naturaleza deja una marca, y la marca atrae ciertas cosas». «¿Qué cosas?». «Cosas viejas», dijo Herminia. «El tipo que lleva mucho tiempo esperando una apertura». Aurelio la miró durante un momento largo. «Explícame eso en palabras que yo entienda». La vieja asintió. «Lo que curó al niño tenía un componente que yo no preparo sola, lo tomo prestado. Y lo que lo presta quiere algo a cambio. No siempre lo mismo. Depende de qué hay disponible». «Matías», dijo Aurelio. No era una pregunta. Herminia no respondió. Lo que no dijo fue suficiente. El viejo se quedó muy quieto. Afuera,
El río blanco corría con su sonido constante, y el sol de febrero del veranillo de los engaños entraba por la ventana pequeña de la cocina, con una luz que no calentaba nada. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó finalmente. Eso es lo complicado, dijo Herminia, y por primera vez en toda la conversación, en todos los años que Aurelio la conocía, Aurelio creyó ver en los ojos negros e inmóviles de esa mujer algo que se parecía, aunque remotamente, a la incomodidad. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer, dijo, depende de si estás dispuesto a entender lo que hiciste 32 años atrás, la primera vez que viniste, lo que pediste entonces y lo que di yo. Aurelio sintió que el frío en el pecho se volvía más concreto, más definido, como si algo que había estado difuso durante décadas estuviera tomando forma finalmente. El embarazo de Rosa, dijo. Sí, dijo Herminia. ¿Qué tiene que ver el embarazo de Rosa con Matías? Herminia lo miró de esa manera suya, fija que veía detrás. Todo, dijo. Tiene todo que ver. Y entonces empezó a explicar. Mientras hablaba, el volcán Corcovado permanecía en el horizonte, silencioso y oscuro, y el río seguía corriendo, y el sol del veranillo seguía siendo tan frío como siempre, y Aurelio Mansilla, carpintero de 68 años, escuchaba la historia que había comenzado décadas antes y comprendía, con la claridad brutal de las comprensiones tardías, que nunca había habido deuda más grande que la que uno ignora porque eligió no mirarla. Lo que Herminia le explicó esa mañana de febrero tardó casi 2 horas en ser dicho, y Aurelio escuchó cada palabra con la concentración de alguien que sabe que no puede permitirse perder ningún detalle. La vieja habló de manera pausada, sin adornos, con la precisión clínica de alguien que ha tenido esta conversación antes, aunque quizás no exactamente igual. Le habló de la naturaleza del preparado que había usado para curar la tos del niño, de dónde venían sus propiedades, de la cadena de intercambios que lo hacía posible. No era sobrenatural en el sentido de brujas y maldiciones que Aurelio había temido intuitivamente. Era más complicado que eso, y en cierta manera más aterrador precisamente porque era más humano. Herminia había aprendido su oficio de su madre, quien lo había aprendido de la suya, en una cadena que se remontaba varias generaciones hacia el conocimiento medicinal mapuche-huilliche que había sobrevivido, mezclado con tradiciones campesinas europeas, combinaciones de hierbas y prácticas de diagnóstico, que los médicos académicos rechazaban, pero que en comunidades aisladas como Chaitén, tenían una tasa de efectividad que la medicina oficial no podía explicar, y por eso prefería ignorar. Ese conocimiento era real. Los preparados funcionaban porque las plantas que los componían tenían propiedades reales, documentadas o no. Pero el componente que hacía funcionar el tratamiento para Matías, el elemento que atacaba la inflamación misteriosa de sus pulmones, era una combinación que requería un ingrediente que Herminia no cultivaba en su huerto ni compraba en ninguna tienda. Era algo que se conseguía a través de un acuerdo específico con una de las familias del pueblo. Una familia que tenía algo que dar a cambio de protección, de silencio, de favores acumulados durante años. ¿Qué familia?, preguntó Aurelio. Herminia lo miró. La tuya, dijo. Siempre fue la tuya. Y entonces le explicó lo que significaba eso. Y Aurelio escuchó, y cuando terminó de escuchar se quedó muy quieto durante un tiempo que no pudo medir. 32 años atrás, cuando Rosa no podía quedar embarazada y Aurelio había venido a pedirle ayuda, Herminia le había dado el preparado sin cobrarle nada visible. Pero no era gratis. Nunca era gratis. Lo que Aurelio había pagado sin saberlo era una especie de derecho, un acceso, una apertura en la línea de su familia, que Herminia y lo que la sustentaba podían usar cuando necesitaran algo. No necesariamente de manera dañina, a veces solo de manera conveniente. El embarazo de Rosa había sido real. Rodrigo era su hijo biológico. No había manipulación en eso. Pero había algo en Rodrigo, algo en la manera en que había llegado al mundo,
que lo marcaba de una forma que Aurelio nunca había visto porque no había tenido razón para buscarla. Y esa marca había pasado a Matías. La enfermedad del niño no era natural. O más precisamente, era natural en el sentido de que tenía causas físicas reales, pero esas causas habían sido facilitadas, aceleradas, empujadas por algo que usaba la marca de la familia como un punto de entrada. Y el mismo preparado que curaba la enfermedad reforzaba esa marca, la hacía más visible, más accesible. No era un ciclo de maldición cinematográfica. Era algo más frío y más metódico que eso. Era un sistema de deuda que se perpetuaba a sí mismo. ¿Qué pasa si interrumpo el tratamiento?, preguntó Aurelio. El niño recae, más fuerte que antes. ¿Y si lo terminó? El niño se cura, dijo Herminia, completamente. Por ahora. ¿Por ahora? Hay un momento, Aurelio, un punto en el proceso donde el niño puede quedar libre de manera permanente. Pero para llegar a ese punto necesitas hacer algo que no te va a gustar. Dímelo. Herminia lo miró. Necesitas traer a Matías aquí. El silencio que siguió fue absoluto. Solo el río, solo la respiración de ambos. No, dijo Aurelio. Escúchame antes de decir que no. No, Aurelio. El viejo se levantó de la silla con una lentitud que no era fragilidad, sino resolución. No voy a traer a ese niño aquí. No voy a involucrar al niño en esto. Ya está involucrado, dijo Herminia, con una paciencia que era casi crueldad. Lleva semanas involucrado. Yo no lo involucré. Tú lo hiciste cuando viniste a pedirme ayuda. Y yo lo hice cuando te di el preparado sin explicarte bien las condiciones. Por eso te lo estoy explicando ahora. Aurelio tenía la mano en el picaporte de la puerta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Porque antes no era necesario. Antes el ciclo no había llegado a este punto. ¿Qué punto? Herminia vaciló. Era la primera vez en toda la conversación que Aurelio la vio vacilar. El punto donde ya no puedo resolver esto sola, dijo finalmente. Eso fue lo más aterrador de todo lo que había dicho esa mañana. Más que la deuda, más que la marca, más que la idea de traer a Matías. El hecho de que Herminia Vargas, que parecía haber nacido sabiendo cosas que los demás tardaban una vida en aprender, dijera que había llegado a un límite. Aurelio salió de la casa sin responder. Caminó de vuelta por el sendero del río con el bastón de Canelo y el volcán a sus espaldas, pensando con una intensidad que casi tenía textura física. Pensando en Matías, en Rodrigo, en Rosa muerta hacía 8 años que no podía pedirle perdón, en la decisión que había tomado 32 años atrás, en la ingenuidad de pensar que las cosas importantes podían conseguirse sin precio. A mitad del camino se detuvo junto al río y se quedó mirando el agua oscura. No iba a llevar al niño. Encontraría otra manera. Tenía que haberla. Lo que no sabía todavía era que mientras él tomaba esa decisión en la orilla del río Blanco, Matías, en la escuela, le estaba contando a su mejor amigo Felipe Contreras sobre la señora del sueño, y que Felipe le contó a su madre esa tarde, y que la madre de Felipe era Carmen, la madre de Matías, su nuera, el domino, que Aurelio había estado intentando sostener con las manos durante semanas, empezó a caer. Carmen Leal era una mujer de 32 años que había crecido en Futaleufú, a 200 kilómetros al este, en una familia de pequeños agricultores que combinaban la dureza del trabajo físico con una religiosidad práctica que no dejaba mucho espacio para cosas que no tuvieran explicación racional. Había estudiado hasta el 4º año de secundaria, era inteligente de una manera concreta y eficiente, y tenía la característica de las personas que han vivido cerca de la naturaleza toda su vida, de detectar cuando algo en el entorno no está bien con una velocidad que superaba su capacidad de articularlo verbalmente. Llevaba semanas sintiendo que algo no estaba bien. La mejoría de Matías la alegraba, claro, pero había algo en la naturaleza de esa mejoría que no la convencía del todo. Los médicos de Puerto Montt no habían cambiado el diagnóstico. Simplemente habían dicho en la última consulta telefónica
que a veces estas inflamaciones remitían solas con el tiempo. Carmen lo aceptó porque era lo que quería escuchar, pero en algún lugar menos accesible de su pensamiento guardaba la pregunta de si eso era lo que había pasado realmente. Y ahora esto. Felipe Contreras, el mejor amigo de Matías, era un niño de pelos tiesos y nariz siempre moqueante que vivía en la casa de la esquina, y pasaba la mitad del tiempo en casa de los Mansilla. Era el tipo de niño que repetía todo lo que escuchaba sin jerarquía de importancia, lo cual lo convertía en un sistema de comunicación involuntario e implacable. Esa tarde había llegado a su casa y le había dicho a su madre, la señora Miriam Contreras, que Matías soñaba con una señora vieja que vivía en el río, y que esa señora le decía que eran amigos. Miriam Contreras le contó a Carmen esa misma tarde, en el tono de quien comparte algo que probablemente no significa nada pero que de todos modos merece ser mencionado. Carmen no dijo nada. Esperó a que Rodrigo llegara del aserradero, esperó a que Matías estuviera dormido, y entonces le preguntó a su marido, con la voz baja y el tono de quien hace una pregunta cuya respuesta ya teme, que Matías se lo dijo a Felipe. El silencio en la cocina tuvo una calidad diferente a los silencios anteriores. ¿Cuándo empezó a mejorar Matías?, preguntó Carmen. Rodrigo lo sabía exactamente. Todos en la casa lo sabían, aunque nadie lo había dicho en voz alta en términos de causa y efecto. 3 días después de que papá salió esa mañana, dijo. Sí, dijo Carmen. Otra pausa. Voy a hablar con él ahora, dijo Rodrigo, y empujó la silla. Rodrigo, dijo Carmen. Háblale de verdad, no le des salida. Rodrigo fue al cuarto de su padre. Aurelio estaba sentado en el borde de la cama con la radio encendida a volumen bajo, escuchando un programa de música folclórica que transmitía una emisora de Coyhaique. Cuando Rodrigo entró y cerró la puerta detrás de él, el viejo apagó la radio sin decir nada. Papá, dijo Rodrigo. Se quedó de pie frente a él. No se sentó. Necesito que me digas la verdad. Aurelio lo miró. ¿Fuiste donde la Herminia por las rodillas o por Matías? El silencio que Aurelio guardó en ese momento fue distinto a todos los anteriores. Fue el silencio del momento en que uno decide si sigue cargando solo o pide ayuda para cargar. Era un peso que él conocía bien. Por Matías, dijo finalmente. Rodrigo cerró los ojos un segundo. ¿Qué le diste? Un preparado de hierbas. Nada más. Papá, esa mujer. Matías mejoró, Rodrigo. Eso no importa. La voz de Rodrigo subió y él mismo se sorprendió de eso. Bajó el tono de inmediato. Eso no importa. No puedes darle al niño cosas que no sabes qué son, preparadas por una persona que lo curó cuando los médicos no pudieron, dijo Aurelio, con una tranquilidad que era más defensiva que convencida. ¿Y los sueños? Matías está soñando con ella, papá. Aurelio no respondió. ¿Sabes algo de eso? Aurelio levantó la vista hacia su hijo. En esa mirada, Rodrigo leyó algo que lo detuvo. No era culpa exactamente, o no solo culpa. Era algo más antiguo y más complicado, el rostro de alguien que lleva décadas cargando algo, y que en ese momento está considerando, por primera vez, la posibilidad de contarlo. Siéntate, dijo Aurelio. Rodrigo se sentó en la silla del rincón. Aurelio tomó un aliento lento. Necesito contarte algo sobre cómo naciste. La lluvia comenzó de nuevo afuera en ese momento, golpeando el techo de zinc con un sonido que era lo más parecido a un testigo silencioso que podía ofrecer esa noche en Chaitén. Rodrigo escuchó. Y mientras escuchaba, la expresión en su cara pasó por una secuencia de etapas que Aurelio observó con la claridad dolorosa de alguien que ve en tiempo real el daño que causó hace décadas. Confusión, incredulidad, procesamiento, y luego, instalándose lentamente como el agua que sube en el río, una furia que no era ruidosa sino fría y estructurada, del tipo que no se pasa rápido. ¿Cuántos años tenías yo cuando hiciste eso?, preguntó Rodrigo, con una voz muy controlada.
No habías nacido todavía. Lo hiciste para que yo pudiera nacer. Sí. Y ahora Matías está pagando eso. Aurelio no respondió. Rodrigo se levantó, fue hasta la ventana y miró hacia afuera, hacia la oscuridad y la lluvia, hacia la nada visible. ¿Qué quiere de él?, dijo sin voltearse. No lo sé con exactitud todavía. ¿Cómo que no lo sabes? ¿No te lo dijo? Me dijo que si llevo al niño a verla, puede romper el ciclo. Rodrigo se voltea. ¿Y eso te parece una opción? ¿Llevar a Matías a esa casa? No, por eso no fui todavía. No vas a ir nunca, papá. Y Matías no va a acercarse a esa mujer en su vida. Rodrigo. Si no hacemos algo, el niño va a ir a Puerto Montt a ver a los mejores especialistas que podamos encontrar, dijo Rodrigo, con la convicción de alguien que ha decidido dónde está la línea y no la va a cruzar. Y tú no vas a volver a ver a esa señora. Salió del cuarto y cerró la puerta con una firmeza que era peor que el portazo que Aurelio había esperado. El viejo se quedó solo con la lluvia y con el peso de lo que acababa de contar y de lo que todavía no había contado. Que Herminia había dicho que no había mucho tiempo. El punto donde el niño podía quedar libre de manera permanente no iba a estar disponible indefinidamente. Y que después de ese punto había otro, que Herminia había mencionado de pasada con la brevedad con que se mencionan las cosas que duelen demasiado para decirlas directamente. Un punto del que no había regreso. Los días que siguieron fueron los más largos que Aurelio podía recordar. Rodrigo no le habló directamente salvo por lo necesario, y cuando lo hacía su voz tenía esa textura plana y controlada de la furia bien guardada. Carmen trató a Aurelio con una cortesía que era más fría que la hostilidad, sirviendo su comida y respondiendo sus preguntas con la eficiencia de alguien que ha decidido no invertir más emoción de la estrictamente necesaria. Matías, que no sabía nada de nada, seguía siendo el mismo niño de siempre, dibujando sus mapas, construyendo sus casitas de palitos, haciéndole preguntas incómodas a los adultos. Eso era lo más difícil. Ver al niño tan normal, tan en sí mismo, y saber lo que Aurelio sabía. Los sueños de Matías continuaron. El niño los mencionó 2 veces más en esa semana, de pasada, con la ligereza con que los niños mencionan los sueños, sin darles más peso del que tienen para ellos. La señora vieja del río. Que lo miraba, que le decía que eran amigos desde antes. La tercera vez que lo mencionó en el desayuno del viernes, Carmen lo interrumpió suavemente. Matías, ¿qué más te dice esa señora en el sueño? El niño pensó un momento, masticando su pan con mantequilla. Me pregunta cosas, dijo. ¿Qué cosas? Si estoy asustado, si sé por qué me enfermé, si conozco al abuelo desde siempre. Carmen miró a Rodrigo. Rodrigo miraba el café. ¿Y tú qué le contestas?, preguntó Carmen. Que sí, que conozco al abuelo desde siempre, que es mi abuelo, dijo Matías con esa lógica aplastante de los 9 años. ¿Y qué dice ella? Dice que no, que desde antes de eso. Silencio en la cocina. ¿Y luego qué pasa? Luego me despierto, dijo Matías y tomó su vaso de leche con la indiferencia de quien cierra un tema. Esa tarde, sin decirle a nadie, Rodrigo fue a la biblioteca de la municipalidad, que tenía 3 estantes de libros de los cuales la mitad eran donaciones de difícil clasificación, y pidió a la bibliotecaria, la señora Toro, si tenían algo sobre medicina popular o tradiciones de la región. La señora Toro, una mujer curiosa y bien dispuesta, le trajo 2 libros, uno sobre botánica medicinal del sur de Chile publicado en los años 70 y otro sobre tradiciones huilliches de la región de los lagos, editado por una universidad de Valdivia. Rodrigo los llevó a casa en una bolsa de plástico y los leyó esa noche hasta las 2 de la mañana, con el diccionario al lado para las palabras que no entendía. No encontró lo que buscaba exactamente, pero encontró suficiente para entender que lo que su padre le había descrito no era completamente ajeno al contexto. Había en esas páginas referencias a prácticas de intercambio medicinal,
a la idea de que ciertas curaciones creaban vínculos entre curandero y paciente que iban más allá de la transacción simple, a la noción de que el cuerpo de una persona podía quedar marcado por la naturaleza de los elementos que la habían curado. No era la fantasía medieval de brujas y maleficios. Era algo más cercano, más culturalmente específico, más difícil de desestimar desde afuera. Lo que más le inquietó fue un párrafo en el segundo libro, en un capítulo sobre prácticas de transmisión intergeneracional, que describía la idea de que ciertas condiciones físicas en una línea familiar podían ser activadas por eventos específicos, y que una vez activadas, seguían un ciclo con su propia lógica y su propio calendario. El académico que escribía el capítulo usaba un lenguaje cuidadosamente neutral, hablando de creencias documentadas y sistemas simbólicos, pero la descripción coincidía con suficiente precisión con lo que Aurelio había descrito para que Rodrigo sintiera algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo: miedo real. No el miedo de las películas, el miedo de los padres. El viernes siguiente, Rodrigo hizo algo que no había planeado hacer. Fue al consultorio del doctor Fuentes, el médico del pueblo, y le pidió una cita privada. Le contó la historia, brevemente, en términos médicos, y sin mencionar a Herminia directamente, solo describiendo el preparado y la mejoría. El doctor Fuentes, un hombre de 50 y tantos años formado en Concepción que llevaba 12 años en Chaitén y había visto suficiente para no descartar nada completamente, lo escuchó con atención y luego dijo algo que Rodrigo no esperaba. «No eres el primero que me cuenta algo así de esa casa». Rodrigo lo miró. «Otros pacientes...» «No te puedo dar detalles, confidencialidad. Pero sí, ha habido situaciones similares. Mejoría inexplicable seguida de complicaciones de otro tipo». El doctor se ajustó los lentes. «Rodrigo, lo que yo te recomiendo médicamente es llevar al niño a Puerto Montt cuanto antes para un control completo. Y lo que te recomiendo personalmente es que tu familia se mantenga alejada de esa mujer». «¿Usted cree en lo que ella hace?». El doctor lo miró durante un momento. «Creo que las plantas medicinales tienen efectos reales que la medicina oficial no siempre comprende bien, y creo que hay personas que saben cosas sobre esos efectos que no están documentadas en ningún libro de medicina. Lo que no sé, y lo que honestamente no me interesa saber, es qué más está pasando en esa casa». Rodrigo salió del consultorio con menos claridad que cuando entró, que era exactamente lo contrario de lo que había esperado. El cielo del veranillo seguía abierto, el volcán seguía en el horizonte, y el pueblo de Chaitén seguía siendo exactamente lo que siempre había sido: un lugar donde las cosas importantes pasaban en silencio, detrás de las puertas de madera, en los márgenes entre lo que se decía y lo que se callaba. Esa noche, mientras Rodrigo y Carmen acostaban a Matías y el niño les pedía un cuento, Aurelio se quedó en la cocina mirando el fuego en la cocina a leña. El preparado se había terminado el día anterior, la última dosis. Herminia había dicho que era suficiente para completar el tratamiento. Aurelio no sabía si creerle eso. No sabía si había podido creerle algo desde aquella mañana de febrero en que la vio vacilar. Pero el niño había dormido bien los últimos días, y no había tosido, y sus ojos seguían brillantes. Quizás era suficiente. Quizás la deuda que Herminia había descrito era más amenazante de lo que era en realidad, una manera de mantener a Aurelio dependiente, asustado, volviendo a su casa. Quizás. Pero entonces, a las 11:15 de esa noche, Matías gritó desde su cuarto. No era un grito de pesadilla normal. Era el tipo de grito que hace que los padres corran antes de que sus pies procesen el sonido, que hace que el corazón llegue a la habitación antes que el cuerpo. Rodrigo y Carmen llegaron primero. Aurelio llegó detrás, deteniéndose en el marco de la puerta. El niño estaba sentado en la cama, con los ojos abiertos y el cuerpo rígido, respirando con dificultad. No lloraba. Miraba un punto en la pared, exactamente como si estuviera viendo algo que los adultos no podían ver. Carmen lo tomó en sus brazos y lo abrazó.
Rodrigo encendió la luz. Matías. Matías, ya estamos aquí. ¿Qué pasó? El niño tardó en responder. Cuando habló, su voz tenía una textura extraña, demasiado calmada para la situación. La señora del sueño dijo que se acaba el tiempo. Dijo. Dijo que el abuelo sabe lo que tiene que hacer. En el marco de la puerta, Aurelio sintió que el mundo le pesaba más de lo que había pesado en mucho tiempo. Rodrigo se volteó hacia él. En la mirada de su hijo Aurelio vio finalmente algo que nunca había querido ver ahí. Miedo. Un miedo tan humano y tan básico como el que él mismo había sentido toda su vida frente a la posibilidad de perder a las personas que amaba. Papá, dijo Rodrigo con una voz que ya no era fría ni controlada, sino simplemente la voz de un hombre que tiene miedo. ¿Qué tenemos que hacer? Y Aurelio, que llevaba décadas siendo el hombre que cargaba solo, que resolvía solo, que decidía solo, abrió la boca para responder y descubrió que por primera vez no tenía una respuesta lista. Solo tenía la verdad. Toda, esta vez, sin partes omitidas. Necesito contarles algo más, dijo. Lo que Aurelio no les había contado todavía era lo que Herminia había dicho de pasada, con esa brevedad que usaba para las cosas más graves. El punto sin retorno. La ventana que se cerraba. Lo contó esa noche, en la cocina, con Matías dormido de vuelta después de que Carmen lo acunara durante media hora y Rodrigo le preparara una manzanilla tibia. Los tres adultos sentados en la mesa, la lluvia de nuevo afuera, la cocina a leña ardiendo. Herminia había dicho que había un momento específico, que ella podía identificar, pero no controlar, en que la marca que Matías cargaba podía ser desactivada de manera permanente. Ese momento requería que el niño fuera a la casa, que estuviera presente en un procedimiento que Herminia no había descrito con precisión, pero que implicaba, según sus palabras, devolver lo que se tomó prestado de manera ordenada, en lugar de dejarlo romperse solo. Herminia no había especificado cuáles. Esa vaguedad era la parte más aterradora, porque la imaginación de los adultos que amaban a ese niño era perfectamente capaz de llenar los espacios en blanco. Carmen escuchó todo sin interrumpir. Rodrigo también. Cuando Aurelio terminó, el silencio en la cocina duró lo suficiente para que la leña en la cocina crepitara 2 veces y la lluvia cambiara de ángulo afuera. ¿Cuánto tiempo queda?, preguntó Carmen. Su voz era plana, de una manera que Aurelio reconoció como el tono que usan las personas que han procesado el miedo y han llegado al otro lado donde está la resolución. No lo sé con exactitud. Herminia dijo que lo sabría cuando llegara el momento. Entonces tenemos que preguntarle, dijo Carmen. Rodrigo la miró. Carmen. Rodrigo. Ella lo miró de frente. Yo no creo en estas cosas. No crecí creyendo en estas cosas. Pero mi hijo gritó esta noche de una manera que no había gritado en su vida, y dijo algo que no puede haber inventado. Y llevan semanas pasando cosas que los médicos no pueden explicar. Entonces o vamos a quedarnos sentados diciendo que no creemos mientras el niño empeora, o vamos a hacer lo que haya que hacer. ¿Y si esa mujer lo daña? ¿Y si ir allá es exactamente lo que ella quiere? ¿Y si no ir es exactamente lo que empeora todo? Respondió Carmen. El silencio de Rodrigo fue diferente a los anteriores. No era el silencio de la negativa. Era el silencio de alguien que está recalculando, reordenando, buscando la opción menos terrible en un mapa donde todas las opciones tienen un costo. No va solo, dijo finalmente. Si el niño va, vamos todos. Sí, dijo Carmen. ¿Y si en algún momento algo parece mal? Nos vamos, sin importar qué diga ella. Sí. Los dos miraron a Aurelio. El viejo asintió. Mañana, dijo. Esa noche, Aurelio no durmió. Se quedó en su cama mirando el techo con los ojos abiertos, escuchando la lluvia y el silencio de la casa dormida, y pensó en Rosa. Pensó en la primera vez que la había visto, en un baile del pueblo en 1959, una chica de queyón con trenzas oscuras
y una manera de reírse que hacía que todo el mundo a su alrededor se volviera hacia ella. Pensó en los 2 años de intentos fallidos por quedar embarazada, en la desesperación que los dos habían vivido, con la discreción que se imponían a sí mismos porque en Chaitén, en esa época, no se hablaba de esas cosas. Pensó en la noche de 1966, en que había caminado hasta la casa de Herminia, convencido de que era una estupidez, convencido de que no iba a servir de nada, convencido de que en el fondo no creía en nada de eso. Se preguntó qué habría pasado si no hubiera ido. Si Rodrigo nunca hubiera nacido. Y luego se preguntó si esa pregunta era la trampa, si la manera en que la deuda funcionaba era precisamente esa, haciéndote pensar que lo que debías era tan fundamental que no podías arrepentirte de haberlo pedido, que la deuda era justa porque lo que habías recibido era real y valioso. Era una trampa elegante. Herminia Vargas, pensó Aurelio, era muchas cosas, pero no era estúpida. A las 5 de la mañana, cuando el cielo afuera empezaba a aclarar apenas, con ese azul casi negro previo al amanecer, que en el sur de Chile tenía una densidad particular, Aurelio se levantó. Se vistió despacio, con sus ropas de siempre, el pantalón de trabajo y la camisa de lana y el sombrero de paño. Fue a la cocina, encendió la cocina a leña, puso a hervir agua para el mate. Cuando el agua hirvió, escuchó pasos en el pasillo. Rodrigo apareció en la cocina también vestido con ese aspecto de persona que tampoco había dormido. Se miraron. ¿A qué hora vamos?, preguntó Rodrigo. Después del desayuno, dijo Aurelio, para que el niño esté descansado. Rodrigo se sentó en la mesa. Aurelio le sirvió mate. Lo tomaron en silencio, los dos mirando el fuego a través de la rejilla de la cocina, escuchando la lluvia que no había parado, pensando en cosas que ninguno de los dos articuló porque entre padre e hijo, a veces las palabras son el camino más largo. Papá, dijo Rodrigo finalmente. Dime, ¿tú crees que va a salir bien? Aurelio sostuvo el mate entre las manos y miró el fuego durante un momento. Creo que vamos a hacer lo que hay que hacer, dijo. Y que eso es lo único que podemos controlar. Rodrigo asintió. Era la respuesta de un carpintero, práctica y sin adornos, y era también la única respuesta honesta disponible esa mañana. Carmen se levantó a las 7. Preparó desayuno para todos, incluyendo a Matías, que apareció en la cocina con el cabello revuelto y los ojos todavía hinchados de sueño, sin ningún rastro visible del grito de la noche anterior. Comió sus tostadas con mantequilla y tomó su leche, y le preguntó a Rodrigo si podían ir a pescar al río esa tarde. Esta mañana vamos a dar un paseo, dijo Rodrigo. ¿A dónde? Al río. A ver cómo está decrecido. ¿Puedo llevar mi libreta? Sí, dijo Carmen. Lleva la libreta. Matías asintió con la practicidad de los niños que aceptan los planes de los adultos sin pedirles demasiadas explicaciones, y fue a buscar su libreta y sus lápices de colores. Salieron a las 9:45. Los 4. Aurelio adelante con su bastón de canelo, Rodrigo y Carmen a los lados de Matías, que caminaba en el centro dibujando mentalmente cosas que después trasladaría al papel. El sendero junto al río estaba mojado y resbaladizo pero transitable, y la mañana tenía esa claridad fría del veranillo de los engaños, con el volcán visible en el horizonte y los álamos brillando de humedad. Matías preguntó 2 veces a dónde iban exactamente. Las 2 veces le dijeron que a ver una señora que vivía junto al río. Las 2 veces asintió sin dar importancia. Cuando la casa de Herminia apareció al final del sendero, entre sus 2 álamos, Aurelio sintió que el aire cambiaba de temperatura. O quizás era solo el río, que corría más cerca ahí, o el bosque que era más denso en esa parte. O quizás era otra cosa. Matías se detuvo. Aurelio lo miró. El niño estaba mirando la casa con una expresión que ninguno de sus padres le había visto antes. No era miedo, era reconocimiento. Es la casa del sueño,
dijo con absoluta calma. Carmen tomó su mano. Rodrigo puso una mano en el hombro del niño. Sí, dijo Aurelio. Es esa. ¿Vive ahí la señora? Sí. Matías consideró esto durante un momento, mirando la casa con sus ojos cafés e inquietos. Está esperándonos, dijo. Y tenía razón. La puerta se abrió antes de que ninguno de los adultos llamara, y Herminia Vargas apareció en el umbral con su trenza blanca sobre el hombro y sus ojos negros e inmóviles que ahora, por primera vez, no miraban a Aurelio. Miraban a Matías. Y en la expresión de esa mujer que Aurelio había conocido durante 32 años, que nunca había mostrado nada que se pareciera a emoción, había algo que él no esperaba ver. Alivio. Como si la llegada de ese niño de 9 años con su libreta de dibujo bajo el brazo fuera el final de algo que llevaba mucho más tiempo esperando que cualquiera de los que estaban ahí. Pasen, dijo Herminia. Ya era hora. El interior de la casa era igual que siempre para Aurelio, pero visto a través de los ojos de Rodrigo y Carmen, era claramente un espacio que producía una incomodidad difícil de articular. Los frascos en los estantes, los manojos de hierbas colgando del techo, el olor a tierra y eucalipto y algo más dulce. Carmen apretó la mano de Matías y no la soltó. Rodrigo se quedó de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, en la postura de alguien que ha decidido estar presente pero no comprometido. Herminia los miró a todos uno por uno, en silencio, con esa calma que era una forma de autoridad. Luego miró a Matías específicamente. ¿Cómo te llamas? Preguntó aunque era obvio que lo sabía. Matías, dijo el niño. ¿Cuántos años tienes? 9. ¿Sabes por qué estás aquí? Matías pensó un momento. Por los sueños, dijo. Herminia asintió. Sí, por los sueños y por otras cosas. Miró a Carmen. ¿Puedo hablar con el niño un momento? No, dijo Rodrigo, antes de que Carmen respondiera. Lo que tenga que decir, nos lo dice a todos. La vieja lo miró. No había conflicto en su mirada, solo una evaluación. Bien, dijo. Entonces escuchen todos. Se sentó en su silla de siempre, señaló la mesa. Carmen y Matías se sentaron. Aurelio se sentó. Rodrigo permaneció de pie. Herminia habló durante 15 minutos. Habló con claridad y sin rodeos, como quien ha estado esperando esta conversación y no tiene tiempo que perder en ceremonias. Explicó lo que había explicado a Aurelio, pero en versión completa, sin omisiones, incluyendo las partes que al viejo le había dado más vergüenza escuchar. La marca en la línea familiar. El ciclo, el punto donde podía romperse. Y luego explicó lo que el procedimiento requería, que era menos dramático de lo que cualquiera de los adultos había temido, y al mismo tiempo, más exigente en un sentido diferente. No requería rituales, ni componentes misteriosos. Requería que el niño recibiera un preparado específico, distinto al anterior, que funcionaría como lo opuesto al que había creado el vínculo. Una especie de antídoto. Requería que lo tomara en esa casa, en presencia de Herminia, y que permaneciera ahí durante el tiempo que tardara en hacer efecto, que podía ser de 1 a 3 horas. Y requería que Aurelio entendiera y aceptara que el ciclo que se cerraba para Matías implicaba un costo para él. ¿Qué tipo de costo?, preguntó Carmen. Herminia miró a Aurelio. Él ya lo sabe, dijo. Todos miraron al viejo. Aurelio había pasado la semana anterior pensando en esa pregunta. Había llegado a una respuesta que no le gustaba, pero que comprendía con la claridad de un hombre que ha vivido suficiente para reconocer la lógica de las cosas cuando se la ponen enfrente. El ciclo había empezado con el embarazo de Rosa. Lo que Herminia había tomado prestado entonces para hacerlo posible tenía que ser devuelto. No de manera violenta, no en forma de daño directo, pero sí en forma de algo que Aurelio tenía y que había sido, en cierto sentido, parte del precio original sin que él lo supiera. Tiempo. Años. La cantidad exacta que Herminia no especificó,
porque eso dependía de variables que ella tampoco controlaba completamente. «Puedo quedarme sin tiempo», dijo Aurelio mirando a su hijo y a su nuera y a su nieto. «O puede quedarse el niño. Y yo tengo 68 años, y ya usé bien los míos». Carmen llevó una mano a la boca. Rodrigo descruzó los brazos. «Papá», dijo con una voz que Aurelio no le había escuchado desde que Rodrigo era pequeño. «No puedes. Ya está decidido», dijo Aurelio. «Lo decidí antes de venir esta mañana». «No puedes decidir eso». «Rodrigo, mira al niño». Rodrigo miró a Matías, que escuchaba todo con esa atención total y silenciosa que tenía cuando sentía que los adultos estaban hablando de algo importante. «¿Abuelo va a ponerse enfermo?», preguntó el niño. Aurelio lo miró. Sintió algo que era amor en su forma más simple y más brutal, sin ningún adorno. «No, mi niño», dijo. «El abuelo solo va a descansar un poco más». Matías lo miró durante un momento con esos ojos cafés que tenían algo de los de Rosa y algo de los de Rodrigo, y algo que era completamente suyo. «Está bien», dijo el niño, con una confianza absoluta que solo tienen los niños que han sido amados sin reservas. «El abuelo siempre sabe lo que hay que hacer». Aurelio sintió algo romperse en algún lugar dentro de él, de manera silenciosa y sin dolor, como un hilo que había estado tenso durante décadas y que finalmente encontraba su tensión correcta. Herminia preparó el antídoto frente a todos, en la mesa, sin ocultar nada. Las plantas que usó eran reconocibles: boldo, matico, algo que olía a menta y algo más que nadie supo nombrar. Lo hirvió en agua limpia durante 20 minutos, lo filtró, lo dejó enfriar a temperatura que Matías pudiera tolerar. Lo sirvió en una taza pequeña. Carmen sostuvo la taza, miró a Herminia. «¿Le va a hacer daño?». «No», dijo Herminia. «Si le hace daño». «No le va a hacer daño». Carmen miró a Rodrigo. Rodrigo asintió, apenas, con la rigidez de alguien que está entregando algo que le cuesta entregar. Carmen le dio la taza a Matías. El niño la olió. Hizo una mueca. «Huele raro». «Como el campo», dijo Aurelio. «Tómatelo de un golpe». Matías lo miró confiando en él como había confiado siempre, y se tomó el preparado de un sorbo largo. Frunció el ceño. Lo tragó. «Amargo», dijo. «Sí», dijo Aurelio. «Las cosas que curan a veces son amargas». Matías asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo, y abrió su libreta de dibujo, y empezó a dibujar el interior de la casa de Herminia, con la concentración total de los 9 años, mientras los adultos esperaban en silencio, y la lluvia golpeaba el techo de zinc y el río blanco corría afuera con su sonido constante y oscuro. Pasó una hora. Luego otra. Matías dibujó y preguntó cosas y bostezó, y eventualmente se quedó dormido con la cabeza apoyada en los brazos sobre la mesa, con la libreta abierta frente a él. En el dibujo que había estado haciendo, estaba la sala de Herminia, con los frascos en los estantes, y las hierbas colgando del techo. Y en el centro de la sala estaban 4 figuras sentadas a la mesa: una mujer vieja, una mujer joven, un hombre de pie junto a la puerta, y un hombre mayor con sombrero. Y en una esquina, dibujada con los mismos lápices de colores que usaba para los volcanes y los ríos y las casas de palitos, había una figura pequeña que el niño había dejado incompleta antes de dormirse. Una figura que parecía estar retrocediendo hacia afuera del marco del dibujo, hacia el borde del papel, como si estuviera saliendo. Rodrigo la miró durante un momento largo, luego miró a su padre. Aurelio tenía los ojos cerrados en la silla, y respiraba con esa lentitud particular que tiene el sueño profundo, o algo que se le parece mucho. «Papá», dijo Rodrigo, con una voz muy baja. Aurelio no respondió. Carmen apretó la mano de Rodrigo. Herminia recogió las tazas de la mesa en silencio, con la calma de siempre, y las llevó a la cocina. Cuando volvió, miró a Rodrigo con sus ojos negros e inmóviles. «Tu hijo va a estar bien», dijo.
completamente. ¿Y mi padre? La vieja lo miró durante un momento. Tu padre está descansando, dijo. Más de lo que ha descansado en muchos años. Afuera, el río Blanco seguía corriendo, turbio y rápido, llevándose hacia el sur todo lo que el invierno le ponía en el camino. El volcán Corcovado permanecía en el horizonte, silencioso como siempre, como había permanecido antes de que cualquiera de ellos naciera, y como permanecería mucho después. Matías dormía con la mejilla apoyada en el dibujo, con esa respiración profunda y pareja que tiene la salud cuando vuelve de verdad, sin trampas, sin precios pendientes. Y Aurelio Mansilla, carpintero de Chaitén, que había amado a su esposa y a su hijo y a su nieto, con la misma solidez callada con que construía las cosas con sus manos, descansaba en esa silla con el sombrero de paño inclinado sobre los ojos, como si simplemente se hubiera quedado dormido escuchando la lluvia. Como si hubiera elegido exactamente ese momento, en ese lugar, rodeado de las personas que amaba, para soltar por fin el peso que había cargado durante 32 años. Y en la libreta abierta frente al niño dormido, la figura pequeña del borde del dibujo había desaparecido del papel completamente, como si nunca hubiera estado ahí, como si hubiera encontrado, finalmente, el camino hacia afuera. Eso fue todo por hoy. Si llegaste hasta el final de esta historia, significa que eres de los nuestros. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, y déjanos en los comentarios desde qué ciudad del mundo escuchaste este relato esta noche. Hasta la próxima historia.